Muy buenas noches, amigos del canal Centinela Patriota. Muchos saludos muy afectuosos a nuestros seguidores que semana a semana se conectan para ver este tema de este canal pequeño, pero con temas de contingencia. Somos un canal actual y tratamos temas de contingencia, pero con un lenguaje sencillo, con un lenguaje entendible, un lenguaje que llegue a todos. Así que bueno, hoy día queremos agradecer la alta audiencia que hemos tenido, las reproducciones de nuestros programas han ido en aumento y eso nos tiene muy contentos porque quiere decir que estamos transmitiendo un buen mensaje, estamos transmitiendo una muy buena señal. Así que el tema de hoy es, la verdad es que lo tuvimos que cambiar, íbamos a tener otro tema totalmente distinto, pero como somos un canal contingente, decidimos tocar el tema de aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a través de Trump. Y para eso presento a mi colega hoy día, Joel Andrade, amigo y partner en nuestro canal Centinela Patriota. Bienvenido, Joel. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Omar. Muy agradecido de la invitación. Y bueno, y también presentar a nuestro invitado de hoy, Raúl Fuentes, amigo, colega de trabajo, a quien conozco hace 17 años, trabajamos en la misma empresa. Él es contador auditor, ingeniero comercial y además tiene un magíster en tributaria. Así que hoy día yo creo que él nos va a expresar, a enseñar muy bien lo que se refiere a este tema arancelario, un poco enfocado hacia el tema de los impuestos que nos pueden afectar y cómo también estos aranceles nos van a afectar quizás el bolsillo y el día a día y un poco la economía de nuestro país. Es un tema que está recién emergiendo. Así que bueno, aquí vamos a conversar. Bienvenido, Raúl, a nuestro programa y nuestro canal de Centinela Patriota. Bueno, para comenzar, Raúl, tus impresiones al respecto de este tema arancelario que aplicó Estados Unidos al resto del mundo y sobre todo así, pero en picada contra China. Como decía en un principio, este es un tema que está muy en boga, está en pañales y el señor Trump cambia de la noche a la mañana, dice no, a China tanto, hoy día ya vamos en un 145, 150% de aranceles a China y el resto de los países congelados, excepto Chile. Entonces, no sé, estamos en una montaña rusa escalofriante. Tenemos el dólar que sube, baja, alcanzó los 1.000 pesos, ya superó un poco la barrera de los 1.000 pesos y eso nos tiene a todos en alerta. Cuéntanos tus impresiones. Raúl, parece que tenemos un problema técnico ahí, ¿o no? ¿Nos escuchas bien? Sí, no, perdón, estaba como un poquito. Mira, ¿te escucha bien? Sí. Ahí sí. Vamos. Sí. Ya, mira, igual es importante contextualizar el tema antes de entrar como al área chica. En cierta medida, bueno, todo este cambio de tema surgió básicamente por el anuncio del día miércoles 2, en la cual el presidente Trump hizo una imposición de aranceles a socios comerciales a todo el mundo, en el cual el gravamen que mínimo que iba a poner era un 10% a todos los exportadores y le iba a imponer algunas tasas adicionales para unas 50 naciones que en cierta medida son como más competitivas con Estados Unidos, de manera tal de que con el argumento específico de buscar cierta equidad
entre lo que cobra Estados Unidos como aranceles versus lo que le cobran a Estados Unidos por exportar, que en cierta medida dice Trump que Estados Unidos está cobrando menos por ingresar mercancía a Estados Unidos que lo que cobran los demás países a Estados Unidos. O sea, es el gran punto de inflexión acá. Entonces, las tasas, de una u otra manera, para China, por ejemplo, partió con una base en la cual le estaba cobrando un 20% y subió a un 54%. La Unión Europea quedó con un 20% y Vietnam un 45%. Entonces, por ahí parte la premisa de este tema. Okay. Oye, esto, bueno, está todavía en pañales. Yo uso mucho la palabra que estamos recién viendo esta situación. ¿Y tú crees que un poco el gobierno norteamericano, en específico Donald Trump, ignora un poco el impacto que va a tener en la economía mundial esto? Perdón, te capté la pregunta, estoy un poco, hay una conexión más o menos que tengo aquí, parece que está fallando un poco la conexión ahí. No, te repito, Donald Trump dimensionará realmente el impacto que va a provocar en la economía mundial todo esto. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil de dimensionar aún, porque al final del día por ahora se empezó con una idea de que iban a subir los aranceles, pero iban a dejar como un espacio ahora, que es lo que cambió ahora, un espacio que van a decir durante un cierto tiempo no lo van a subir. Entonces, al final del día lo que hicieron como una especie de amenaza diciendo vamos a subir los aranceles. Al final esto va a pasar finalmente, pero de una u otra manera uno tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque lo que busca finalmente Trump es negociar esos aranceles, no está necesariamente pretendiendo que esto finalmente se cumpla. Entonces, lo que sí está claro que al final del día los precios de los bienes y servicios que se están consumiendo o se están importando generalmente van a tender al alza. Y eso va a incrementar el costo de vida y esas cosas que son económicamente así. Claro, deberíamos estar preparando los bolsillos, quizás resguardarnos un poco, tener un poco de cautela, cuestionar un poco los gastos que hacemos, ordenarlos, porque se viene fuerte. Yo creo que se viene pesado. No sé, Joel, tus impresiones al respecto. Sí, mira, me parece que entre comillas, el conflicto que se genera por el alza de aranceles es multidimensional, y yo creo que todavía nosotros estamos viendo una parte solamente. Si bien, yo he escuchado a algunos economistas, ¿no es cierto?, que esto no responde a la técnica económica, digamos, el alza de aranceles. Tiene por detrás, digamos, de esta alza una serie de objetivos que son multidimensionales, digamos. Y evidentemente, como uno no los ve, empieza la especulación, ¿no es cierto? Hay algunas reacciones inmediatas que vienen por el lado de las bolsas, ¿no es cierto? Que lo vimos los primeros días, todas caían, las monedas todas caían, los inversionistas en el fondo un poco en un statu quo que se produjo producto de que la reacción natural del inversionista o la reacción habitual del inversionista, ¿no es cierto?, ante una crisis de ese tipo es salir de posiciones, las posiciones que tienen habitualmente y refugiarse en una moneda fuerte, por ejemplo. Cuestión que en este caso no se pudo dar porque las monedas también todas cayeron.
Entonces, era ese termómetro inmediato que es el comportamiento de las bolsas y cómo se mueve el inversionista, nos dejó a todos un poco helados, digamos. Más lo que hay detrás, ¿no es cierto? Por lo que se ve hasta ahora, los mercados futuros, ¿no es cierto?, están avisando que o están apostando a un proceso recesivo de la economía, por lo tanto, todavía las consecuencias largas todavía no las conocemos del todo. Sí sabemos que en estos 90 días se van a dar intensas negociaciones, ¿no es cierto?, particularmente con hasta ahora por lo menos, con la Comunidad Económica Europea y aparentemente, por ejemplo, con países que son algo más confiables para ellos como Chile, que tienen potencial, que tienen, no sé, metales, etcétera. Claro. Sí, si fijamos, estaba el domingo acá en mi casa, estaba mirando noticias y ya la apertura de los mercados en Asia ya iban a la baja, o sea, definitivamente hablábamos de un lunes negro y acá en Chile, claro, abríamos mercado al día siguiente a las 9 de la mañana, pero ya veníamos con malas noticias, ya veníamos con datos malos desde Oriente. Entonces, estaba complicada la situación para partir el día lunes y nadie sabía nada, era todo muy complicado y claro, la gente sale a refugiarse en la mejor moneda o en metales, como dices tú, pero vimos un precio del dólar que en un momento subió mucho, después se fue muy, muy para abajo, después volvió a subir y este es un tema que, vuelvo a insistir, está en pañales y podríamos hablar en el futuro quizás, no sé, sus impresiones al respecto, de una crisis que sea mucho más profunda. Muchos ya hablan de una recesión, de aquí a un año, a 2 años más hablan ya de una recesión, pero muy fuerte. Mira, todavía creo que es difícil todavía prever eso, entendiendo que como por abajo de estos aparentes, digamos, nuevos aranceles, por abajo se van a dar muchas negociaciones. Y evidentemente el proceso más difícil va a ser llegar a la negociación con China. Aparentemente con Europa se estaría dando algo, a excepción de España, que España está en el ojo del huracán porque España decidió mandar una comitiva a China. Y todavía digo, en esa dimensión económica, sobre todo con la suspensión de los 90 días, tenemos como harto todavía para negociar, harto tiempo, harto que desarrollar todavía en esta negociación, de manera que podamos tener un poquito más de luz de lo que viene. Claro. Bueno, ahí teníamos, bueno, de partida vamos a hacer un entre paréntesis y a saludar a personas que nos están mirando en este minuto. Yo saludar a Angélica a través de su canal Mujeres al Poder, a Jorge Matei también que nos acompaña, Paulina, Cristian Mellado y Inés también que nos está visitando en el programa. Pueden hacer sus consultas a través del chat y responderemos dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros conocimientos. Paulina nos decía adelante que un poco politizando el tema, quizás Trump con esto quería darle su propia, ahí está la pregunta, quizás darle su propia medicina a los zurdos. Quizás puede que el tema sea un poco político o puede que vaya un poco más allá y él querer demostrar que él es el presidente de los Estados Unidos y está por sobre cualquier otro país, por sobre cualquier otro presidente. Es un poco jugar al gallito, porque como decía yo en un principio, el señor dijo ya China el 100% aranceles, el 80%, no sé, después el 120 y tanto, y me dormí con ese 120 y tanto y al otro día desperté y ya era un 140 y algo, entonces, chuta, dije,
es complicado, o sea, es como que está jugando al Monopoly. Podría ser una expresión así como jugar al Monopoly, muevo plata para allá, para acá. Es re complicado. Pero también, a pesar de todo esto, yo creo, podríamos ver una oportunidad de competitividad. Yo creo que lo hablábamos antes de entrar al programa, a la transmisión oficial. Puede haber una oportunidad de competitividad para los países. Yo creo que eso es interesante. No sé, Raúl, ¿qué piensas tú al respecto? Estamos teniendo problemas de comunicación. ¿Estás escuchando, Raúl? Sí, mira, he tenido un montón de problemas con comunicación ahora, disculpen la audiencia, pero ha sido un tema hablando del tema de la competitividad, ¿no es cierto? Que es un tema importante. Al final del día, este tema de los aranceles lo que busca finalmente son medidas proteccionistas a la producción nacional. Entonces, pero esa dinámica no son necesariamente tan inmediatas, porque resulta que también una tiene que ver con la calidad del producto, con los costos de producción. No es llegar y decir, sabes que voy a producir mis propios autos. Es como que Chile, por ejemplo, dijera, sabes que voy a producir mis propios vehículos. Eso hoy día es absolutamente impensado acá en Chile hacerlo. Estados Unidos, por muy grande que sea, hay ciertos productos que no tiene la expertise, ni tiene la capacidad, ni los costos, ni la experiencia para producir ciertos productos. Entonces también es un tema que no es fácil de armar. Claro, por eso yo hablaba un poco de los países se van a tener que reinventar. Y en el programa anterior que tuvimos el jueves pasado, se hablaba un poco de esta inteligencia o de estas ganas de ser pionero en ciertas materias o en ciertas cosas, de ser inventor, de dar solución a tus propios problemas y no tener que depender de otros. Y eso yo creo que Chile podría estar en un muy buen pie, porque por desarrollos de tecnología o cosas que queramos hacer nosotros mismos, pensemos solamente en la minería, es donde más se ha innovado, es lo que yo sé. Pero no hemos innovado en temas de medicina, no hemos innovado en temas de educación, no hemos innovado en temas de salud, por ejemplo. Y le hemos dado duro a la minería, claro, porque la minería, como se dice por ahí, es la billetera de Chile. Entonces es donde más se ha puesto todo. Pero en realidad hay otras áreas, hay otras aristas que quizás nos van a obligar a ser creativos y a ser innovadores. Así que, bueno, veamos qué se nos viene. Sebastián Edwards, economista, por muchos conocidos, en la semana dio sus declaraciones en el Diario Financiero y él dijo que había que tener cautela y no sobre reaccionar, un poco lo que nos decía Joel delante. Y ante estas situaciones, no sé qué piensan ustedes, hay que ser cauteloso, no hay que sobre reaccionar y un poco esperar que decante un poco todo esto y ahí reaccionar, o tener un plan B, algo ya preparado. Bueno, sí. Claro, yo creo que ahí nos vamos a ir a la teoría financiera y depende un poco del perfil del inversionista, digamos. Si es que tiene en general, si tiene aversión al riesgo, claro, tiene que tomarse con mucha cautela este proceso, pero también para aquellos que creo que el mismo presidente de Estados Unidos dijo que en el momento inmediato de la subida de aranceles, cuando están cayendo las bolsas, que es
una persona que conoce, digamos, y sus equipos también, estaba feliz y decía, muchacho, el mejor momento para invertir, y tiene toda la razón. El rebote técnico que hoy día le dio toda la razón. Claro. Ahora, como decíamos antes, los inversionistas, digamos, son los primeros en reaccionar. El termómetro de las bolsas es muy inmediato, pero como el proceso es más largo, si uno quiere tener una ganancia de corto plazo, ¿no es cierto?, tal vez puede escoger algunos momentos entre baja y alza de algunos, no sé, commodities. Por ejemplo, el petróleo aún está bajo, y muchos analistas dicen que es algo así como un predictor de una recesión o un inicio de recesión. Ahora, se puede invertir en petróleo mientras el mundo esté moviéndose por combustible. El petróleo no debería tener una baja tan sustantiva. Digamos, lo que ocurrió con los aranceles es un hecho puntual, pero el rebote que ha habido, digamos, da para pensar de que esto podría tender a suavizar la curva, ¿no es cierto? Y que los efectos de esto en el corto plazo, en el plazo inmediato, no sean tan duros. Más, como digo, vamos a tener estos 90 días de incertidumbre respecto de las negociaciones que hay por abajo, que son súper interesantes, y ahí hay un tema detrás de Estados Unidos que intenta digamos, renegociar sus títulos de deuda, digamos, pública. Claro. En unas condiciones. Por ahí escuché, digamos, hoy día leí un artículo de un economista norteamericano que se llama Thorsten Schlock, del Instituto Apolo, y él hablaba de eso, que Estados Unidos está intentando tener títulos de deuda a 100 años. Y eso son apetecidos por digamos, los inversionistas, porque Estados Unidos es uno de los pagadores más seguros. Pero quiere renegociar en base a esos títulos de deuda a 100 años, la deuda actual, y emitir además otros títulos de deuda por 100 años más. Entonces ahí hay negociaciones por abajo que no sabemos bien cómo se va a desarrollar. ¿Ah? Claro. Y los efectos de largo plazo son más inciertos todavía, pero eso es más o menos lo que veo yo. Por ahora, si se puede sacar una ganancia a corto plazo, perfecto, y mirado en el largo todavía está por verse, hay que ser cauteloso. Sí. Oye, Raúl, tu prevención es hay que ser cauteloso, estamos sobre reaccionando ante esta situación. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Está con problemas de audio. ¿Con problemas de audio, Raúl? Oye, bueno, Trump nos dijo en una de sus declaraciones a principios de semana, dijo que podía haber un costo para la población estadounidense, que podía haber algo así como un paso hacia atrás, ¿no es cierto? Tener algunas mermas, ¿no es cierto? Problemas para la población. Pero finalmente dijo, se van a recoger los frutos. Es un poco sacrificar a alguien, ¿no es cierto? Sacrificar el día a día de las personas, pero ofrece un fruto de ganancias para todos en realidad. ¿Qué piensas al respecto? Sí, hay ahí una situación, digamos, natural, pero fíjate que lo que me ha llamado la atención de este proceso, digamos, casi a nivel académico, es que la
la técnica ha sido completamente superada por el resto de los objetivos que hay detrás, digamos. El aumento de los aranceles, digamos, no responde a un cálculo técnico, a una base técnica, digamos, detrás de ese cálculo. Si bien se explicó que se había tomado el déficit comercial que había con cada país, ¿no es cierto? Y se había dividido por el número de importaciones y se llegaba a una tasa X. No he visto ningún economista que defienda ese cálculo económico, ¿ya? Al revés, lo han criticado solamente. Entonces la dimensión del tema, como dije, como tiene tanta arista, cuando uno se va a la técnica, normalmente no dimensiona bien el problema. Claro. Y si hablamos del hecho que hablaba Raúl recién, sobre el hecho de que los productos que van a llegar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, efectivamente van a llegar más caros, los va a pagar el consumidor norteamericano y evidentemente lo va a pagar más caro. Entonces, va a haber una capa de la sociedad norteamericana que va a sufrir. Claro. Y no sabemos cuánto. Ahora, por lo mismo, detrás de eso estaba el trabajo de Trump de alivianar la deuda pública, por ejemplo, y probablemente esto de parar la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, bajar la deuda, digamos, por entregar recursos, armas, etcétera, a esa finalidad, claramente va a disminuir. Y ahí hay un reclamo de Europa, porque Europa también ha vivido muchos de estos recursos que Estados Unidos ha estado entregando a Europa para este tipo de conflictos. Claro. Entonces, digo, desde el punto de vista de la técnica, a veces si uno se va a la economía y dimensiona solo en términos económicos esto, o al área financiera, ¿no es cierto?, a lo que sucede con la inversión, etcétera, como que le faltan elementos. Y por lo que veía, por ejemplo, lo que decía este economista hoy, que escuchaba que algo así como que se quería homologar el acuerdo Mar-a-Lago, que lo que hacía era entregar, que Estados Unidos entregaba seguridad, ¿no es cierto?, y acceso a los mercados, a sus consumidores, a cambio de qué, de algunas cosas, como por ejemplo esto que hablan de la industria manufacturera en Estados Unidos, que volviera algo de eso. Probablemente no todos los productos, no la industria automotriz como nosotros conocimos hace muchos años, pero bueno, generalmente se dan estas cosas que no están a la vista, ¿no es cierto?, y que uno empieza a observar con detención. Se alejan completamente de la teoría económica, se alejan completamente de la teoría financiera, y claro, ahí entramos en un mar ahí un poco difuso. Claro. Pero claro, por ahora, digamos, tenía anotado aquí porque un artículo en inglés, Estados Unidos necesita tener un dólar que no sea una moneda de refugio, la verdad, porque la demanda por dólares del mundo, ¿no es cierto?, hace subir el precio del dólar. Claro. Y eso produce, digamos, como consecuencia de esa alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Todos sabemos que el precio del dinero es la tasa de interés, y eso genera un costo de vida muy alto. Entonces, bueno, eso, el sector manufacturero más grande y la existencia de títulos de deuda a 100 años negociados, ¿no es cierto?, canjeando la deuda actual y emitiendo nuevos títulos de deuda a 100 años.
ahí hay aspectos, digamos, que uno ve inmediatamente. Bueno, Trump tiene un objetivo y fue a buscarlo con todo lo que tiene. Claro. O sea, tenía un respiro por 100 años, básicamente. Te puedes mover dentro de los mares de la economía, te puedes mover absolutamente, puedes hacer nuevos tratados, pero tienes 100 años de respiro, pero bajo tus condiciones en realidad. Así es. Y todos se tienen que apegar, o se apegan a mí o están fritos. Trump, de hecho, la baja o la suspensión, digamos, la suspensión que ocurrió de los 90 días es para todos los países, dice Trump en un discurso, para todos los países que no tomaron represalias contra Estados Unidos. Y en ese caso el único que quedó fue China. Entonces ya se sabe que va a negociar con todo el resto y el hueso duro va a ser China. Claro. Eso se viene. Ahora, ¿me escuchan? Sí, Raúl. Ya, quiero aprovechar mis interrupciones porque ha sido todo un tema del internet, por lo menos por mi lado. Lo que sí quería acotar a lo que decía Joel, que es lo que puede tomar del último tramo, es que al final del día igual es importante considerar que China tiene precios bastante bajos con respecto a las exportaciones. Por lo tanto, en algunas situaciones los aranceles que cobren a los chinos finalmente terminan siendo, por muy altos que sean los aranceles a los chinos, finalmente la gente igual va a consumir productos chinos. O sea, también hay un tema que influye también, que son temas más económicos, que hablan de la elasticidad de la demanda finalmente. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Voy a consumir productos chinos porque al final del día igual son baratos, independiente del arancel que le ponga. O sea, es un tema... Si un producto chino sale 10.000 pesos y le ponen un 100% de arancel, va a salir 20.000 pesos. Ese mismo producto tú lo compras en otro país, aun cuando tenga un arancel cero, y sale más caro que los mismos 20.000 pesos. Entonces, no es un tema independiente del arancel, también influye en las preferencias de las personas y también influye también los costos. O sea, el arancel... Hoy día están jugando tanto con los aranceles, Estados Unidos con China, yo te cobro un 120 y tanto por ciento, yo te cobro un 30 y tanto, están en una dinámica de porcentajes que se están cobrando de un lado para otro, y finalmente, aunque le pongáis un arancel alto a un producto chino, el producto chino va a terminar siendo más barato, y hay gente que compra efectivamente lo más barato, y da lo mismo si el arancel es alto o no. Es un buen punto, ¿eh? Por lo menos yo no lo había visto desde ese lado. Y por otro lado, Raúl, nos quedamos ahí pendientes con tus problemas de conexión. El tema de la cautela y la sobrereacción que se produjo con esto, tus impresiones. Mira, al final del día lo que buscaba Trump, yo creo que en cierta medida lo que buscaba también era que el déficit fiscal de Estados Unidos cambiara. Este tema de generar recesión, hoy día Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, y tiene un montón, y esas deudas finalmente, en la medida que tú causes o pretendas causar una especie de recesión, esa recesión finalmente va a tener una tendencia a una baja en el consumo, y una baja en el consumo finalmente va a tender a que las tasas realmente bajen. Por lo tanto, finalmente, y uno de los grandes ítems que tiene Estados Unidos dentro de su gasto, de su erario de gasto, son los intereses que tiene por deuda. Entonces, esta explosión de decir, ¿sabes qué vamos a hacer? Caer las bolsas para que en el fondo, de una u otra manera, esto caigamos en recesión, sí, caigamos en una recesión, especie de recesión mundial, y esta recesión mundial va a involucrar finalmente que Estados Unidos, que baje las tasas de interés, y Estados Unidos, como está endeudado, finalmente lo que va a hacer es bajar su gasto, y va a tener en el fondo un menor gasto fiscal por intereses, y adicionalmente va a tener una mayor recaudación por temas de aranceles. Entonces, yo creo que este es un fenómeno que está buscando Trump, que busca más que nada eso, no está buscando necesariamente medidas de proteccionismo ni nada por el estilo, porque al final de cuentas
los países en general suben las tasas o los aranceles aduaneros finalmente como medida de protección a la producción nacional. Pero Estados Unidos no creo que Trump busque esas medidas de proteccionismo con la producción nacional, sino que yo creo que busca finalmente tratar de equiparar o sea, tratar de bajar el déficit fiscal que hoy día tiene. Claro. Pero todo esto también hay un discurso detrás. Trump dijo ahora en la semana, se va a ver el retorno de los empleos, el retorno de los negocios, de nuevos negocios, como nunca antes se ha visto, dice. Y terminó con la frase, esta será una revolución económica. ¿Será tan así? O sea, va a haber un escenario, un antes y un después de los aranceles. ¿Va a ser realmente una revolución económica? ¿Qué creen ustedes? Mira, hay una pregunta. Michelle, gracias. Dice, yo creo que Trump busca un New Deal, un nuevo trato para los países, pero además agregó antes una pregunta que China es un país que está endeudado 3 veces en su PIB. La verdad no conozco tan al dedillo las cifras de China, pero fíjate, bien interesante eso, porque China es nuestro principal socio comercial en el cobre, ¿no es cierto? Y teóricamente también va a estar metida en el litio a través de una empresa en la cual hay 3 socios, un chileno, un chino y un norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, y aquí voy a hablar un poco de Chile, nosotros tenemos, en esta pelea, tenemos bastantes intereses, porque nosotros le vendemos mucho cobre, afortunadamente todavía no se ha caído tan abajo el cobre, pero le vendemos mucho cobre a China. Y además, parte de los fondos de pensiones chilenos están en inversiones en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que mirar con atención eso, porque ahí digamos, esta pelea, en esta lucha, digamos, cómo se dan las cosas, porque puede tener efecto en Chile, si bien puede tener efectos positivos, como decía por ahí alguien que hizo una pregunta por ahí, puede tener efectos positivos en el sentido de que Chile, por tener una mejor posición respecto a los aranceles, puede ser un puente, digamos, entre algunos países y Estados Unidos. Generaría mucha inversión en Chile, ¿no es cierto? Podría generar buena inversión en algunos sectores y generar empleo, que es una variable muy importante. Entonces, ¿podemos tener algunos beneficios? Sí, pero también podemos tener en esta lucha, ¿no es cierto?, algunos problemas importantes. Hay aproximadamente el 45% de los fondos de pensiones están invertidos afuera, diversificados y todo, pero se desplomaron en un momento. Sí. Entonces, hay que mirar con atención eso. Claro. Oye, Perdón, Omar, quería acotar un tema, está hablando Joel. ¿sí? El tema de los aranceles al final del día los aranceles están relacionados en muchas oportunidades a relaciones bilaterales, ojo. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí el problema lo tiene Estados Unidos con China o Estados Unidos con la Unión Europea o con quien sea. Pero al final del día, la dinámica que hay entre Chile y China es que entre Chile y China no hay un cambio en los aranceles. Por lo tanto, uno entendería en principio que los costos de importación de China no van a cambiar. Lo que sí va a pasar finalmente es que ¿cómo se llama esta cosa? Que finalmente
se mantengan las condiciones comerciales que hay, por lo menos entre Chile y China, porque al final de cuentas cualquier aumento en el arancel, finalmente el arancel hay que tener claro que el importador es quien asume el costo de ese arancel. Y en ese contexto, si nosotros le estamos exportando cobre a ellos, China por ningún motivo le conviene subir los aranceles porque eso le genera un problema interno entre Estado y empresas, entre Estado y empresas chinas. Por lo tanto, hay que tener ojo con el tema de que el arancel final, o sea, por mucho que Trump se le ocurra subir los aranceles, hay que tener claro que muchos de los aranceles están relacionados, ya sea con tratados de libre comercio que existen entre los países, y está basado fundamentalmente en relaciones bilaterales. Entonces, quizá a nivel de negociación, no creo que afecte en primera instancia una dinámica que pase entre Chile y China. Sí. Más el punto, digamos, detrás, que no lo mencioné, que si producto de esta situación de los aranceles en Estados Unidos, la actividad, porque en el fondo es una decisión económica, si la cantidad que yo produzco, ¿no es cierto?, para surtir a Estados Unidos, se va a reducir, digamos, se va a reducir, no sabemos a cuánto ni nada. China tiene que tomar la decisión de o ir a buscar nuevos mercados que suplan una demanda la demanda de Estados Unidos, que es bastante difícil, por lo menos en el corto plazo, bastante difícil. Por lo tanto, tiene que tomar la decisión de producir menos. Si produce menos, ¿ya?, producto de la falta de demanda de sus productos en Estados Unidos y en el mundo, nos va a comprar menos productos a nosotros. Me faltó explicar. Esa parte me faltó explicar. Sí, pero yo te estaba poniendo el caso que en términos de los costos de la importación, como las relaciones son bilaterales, no tendría ese fenómeno. Sí, como tú dices, en los niveles de producción, no lo hablo de precio, a nivel de precio no va a variar. Pero lo que sí va a variar, como tú dices bien, en el fondo son los niveles de producción. Ahora bien, hoy en día, bueno, no sé si estoy bien en el cálculo, pero hoy día Estados Unidos tiene, creo que 340 millones de habitantes. Si uno busca mercados alternativos, por ejemplo, yo no sé cómo estará la relación entre China e India, porque India tiene una cantidad también más o menos importante de habitantes. Sí. Entonces, como tú bien dices, de repente tienes que diversificar mercados, pero a veces lo que tú le vendes a Estados Unidos, para suplir el mismo mercado, tienes que venderle a una cantidad de países no menor para compensar el hecho de que Estados Unidos no te compre. Sí. Claro, sí. Oye, no sé, a ver si nuestro Switch se nos puede poner la última pregunta de un seguidor ahí, Dimash. Esa misma, gracias, Switch. Dice, ¿cuánto tiempo podrá China mantener la subvención de los productos manufacturados por empresas chinas? Pienso que ya está empezando a sufrir y el efecto subsidiario se observa. ¿Qué creen, Raúl? Yo creo que es relativo, porque al final del día esto es todo un tema de costo-oportunidad. Si no recibís la subvención, no vaya a producir, y finalmente si no producís no tenés ingresos. Claro. Entonces al final del día es una por otra. También no hablemos tanto de China, si nos miramos a nivel país también es lo mismo. Hay empresas que se manejan con subsidios. Sin los subsidios, ¿qué pasaría? Porque la pregunta es retórica, finalmente. Llegamos a la misma conclusión, que hay empresas que finalmente se manejan con subsidios, se manejan con inversión mixta, me refiero a inversión público-privada. Entonces, al final del día el Estado le conviene en alguna oportunidad hacer este tipo de subsidios o subvenciones, porque el retorno es vía impuesto finalmente. Y ese retorno vía impuestos se da a través de las mismas utilidades que se generan por producción. Por lo tanto,
ese análisis es bien difícil de llevar porque al final del día tú tienes que contrastar los subsidios que das, que finalmente es el costo estatal, versus el ingreso que corresponde a los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que es mayor o qué es menor? Mira, yo creo que ni en Chile tengo la respuesta, imagínate en China. Entonces, Claro. Mira, yo creo que lo dejé con más dudas que las que tenía en un principio. Claro, mira, ahí dice, la misma respuesta dice, por lo mismo la economía de China es en base a subsidiar a su empresa. Y eso demuestra que no pueden si no usan ese sistema. O sea, un sistema de subsidiario. Es que finalmente, bueno, más allá de la dinámica política, China hoy día tiene un gobierno comunista. Ahí está. Y la base del comunismo se radica en eso, en más estados. Claro. Tú puedes, ahora, no es una opinión personal, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con esa forma, pero al final del día, teniendo harto Estado China finalmente igual termina siendo un país relativamente exitoso. Entonces, yo creo que no hay receta mágica. La otra visión es la que totalmente contrastante, es la que menciona Milei, de que tiene que haber menos Estado, y mientras menos Estado, el privado gana más. No sé hasta qué punto puede ser tan verdad una cosa u otra, pero finalmente en los hechos lo que importa al final del día es qué tanta innovación, qué tanta tecnología o qué tan creativo seas para en el fondo generar tus propios productos y servicios que te generen utilidad, que te generen rentabilidad. Claro. Oye, habían opiniones, no sé qué puedan pensar ustedes, yo solamente me remito a leer. Trump dice que quiere demostrar que es un buen negociador, más allá de ser presidente de Estados Unidos, quiere demostrar que es un buen negociador. Yo no sé qué piensan ustedes de esa expresión, de esa opinión en realidad. Yo creo que está... mira, Jorge Matei nos recomienda un libro de Donald Trump. Sí, yo definitivamente creo que eso en esta ocasión ya está probado, digamos. Pateó la mesa y se movió el mundo. Entonces, creo que ahí hay un hueso duro de roer que es China. Y todavía, como digo, está por verse cuánto va a durar esto, cuáles son los efectos, pero con el resto del mundo yo creo que va a empezar un proceso bastante largo de negociación en la que claramente Estados Unidos va a querer imponer sus términos. Yo la otra pregunta que hago al respecto es si a un chino se le ocurriera hacer lo mismo. Yo creo que el efecto es peor. Si me preguntáis a mí, o sea, que lo haga, no quiero decir que China sea más que Estados Unidos. Lo que sí creo es que en China tú tenías una cantidad de consumidores mucho mayor. Volvemos a lo mismo, la diferenciación de China termina siendo costo, no es tanto calidad, como han salido muchos chistes por ahí en Viña, incluso decían que el chiste del mall chino y todas estas cosas raras que decía Juan Pablo López, si no mal no recuerdo. La pregunta es si China hiciera lo mismo. Porque volvemos a lo mismo. Yo creo que el tema de los aranceles no deja de ser menor el tema de que, vuelvo a la bilateralidad, es una relación entre países. Y China también, por costo, es uno de los países requete contra ultra más competitivos del mundo. O sea, hoy día es muy difícil igualar lo que es la mano de obra o los costos que están implícitos en los productos y servicios que ofrece China. Sí,
La pregunta ahí, y ahí volvemos a un tema político, que hay que tocarlo, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué el costo es más barato, digamos? Bueno, te ayuda la cantidad de gente que hay, po. Más allá, digamos, de... Está bien. Porque eso contrae mientras más gente esté dispuesta a trabajar, obviamente los costos laborales son más bajos. Exacto, porque hay sobreoferta de mano de obra, digamos, ¿no? Porque China, digámoslo claramente, no es un país desarrollado. Tiene ciudades, tiene tecnología, pero eso está reducido a un mundo selecto en China, digamos. No es que todos los chinos, digamos, tengan un estatus como el que podría tener una persona en Estados Unidos. Entonces, sobre oferta en el mercado laboral, gente, y aquí voy a dar una opinión personal. Yo tengo un gran amigo que estuvo en una ronda de negocio en China, y fue a China y a Hong Kong. En esa visita, digamos, resulta que en la visita a las fábricas en China, tú te encuentras con en cada fábrica hay 3 pisos que están en todos lados. Uno de producción, uno de alimentación y uno de habitacional, digamos así, dormitorio para todos sus trabajadores. Hay gente que trabaja por $10 mensuales y que vive en la fábrica donde trabaja. Eso en condiciones paupérrimas, digamos, esto lo recibo de un gran amigo mío. Yo no conozco China, digamos, pero es información que la recibo de primera fuente. Me mostró una foto, etcétera. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa mano de obra genera, digamos, productos a tan bajo costo? Y ahí es donde obligatoriamente uno tiene que hablar de política, porque un régimen comunista, ¿no es cierto?, donde todo el mercado que genera, entre comillas, lo genera a través de subsidio, es, digamos, en lo que es mercado propiamente tal, es una competencia desleal o un dumping en relación a otros países que no tienen subsidios. Hay un poco ahí, mira, había unos comentarios que decía Inés. Decía, oye, pero también hacen trabajar, ahí está, gracias. China dice tiene esclavitud laboral y además hacen trabajar a los niños por una taza de arroz. Por eso tiene una mano de obra, claro, por eso tiene una mano de obra tan barata y por eso sus productos son tan baratos. Y por eso decía Raúl delante, o sea, aunque le apliquen el máximo de aranceles, el producto de fabricación sigue siendo muy barato. Y mira, interesante lo que dice Michelle ahí, es más barato en el mundo global, porque el liberalismo dictó que China tenía que ser la fábrica del mundo. Y ahí nos preguntan, ¿tú crees que lo mismo que hace China no se puede hacer en otro país con costos más bajos? Toda la industria manufacturera se fue a China o a India, a Pakistán, a los países... Bangladesh, Taiwán, son los países... ¿cierto? Entonces, las condiciones, digamos, en que se produce eso, claro, le dan digámoslo así, una ventaja competitiva, pero que es, digamos, desde el punto de vista del mercado,
competencia desleal, porque no todo el mundo tiene los subsidios que tiene la industria china. Y por otro lado, las condiciones laborales de los defensores, y aquí doy mi opinión personal, no comprometo a nadie, digamos, las condiciones que le dan a su pueblo son para ponerse a pensar, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo. También había un comentario, no recuerdo si fue Inés que lo dijo, Michelle delante, los chinos roban la propiedad intelectual como quieren. O sea, los gringos sacan un producto X y los chinos lo imitan tal cual, bajo una tecnología muy barata y paupérrima. No sé, otro país saca otro producto y los chinos lo imitan a la perfección. Entonces son, como decía el comentario de uno de nuestros seguidores, son robadores de la propiedad intelectual. Y eso tampoco nadie lo mide, nadie lo regula tampoco. Pero al final del día es un tema de preferencia, gusto y consumo de cada persona. Por ejemplo, no sé, pues si aquí ya yo creo que me alargaría mucho en comentar un ejemplo, pero pueden ser los mismos vehículos. Hoy en Chile, por ejemplo, el mercado de auto chino es súper grande. Hoy día, el tema es que si tú te arriesgas finalmente hoy día, en términos prácticos, a comprar un vehículo chino y después la reventa, tenía el problema que efectivamente no lo podéis vender a un precio bueno, por muy imitación que sea. Uh-huh. Entonces, hoy en día volvemos al mismo tema de que cada persona toma sus propias decisiones de consumo y en ese contexto, si tú eliges comprar barato, tienes que asumir las consecuencias de comprar barato, como también en el fondo tienes que asumir las consecuencias de comprar caro. Uh-huh. Va el tema de la calidad, va el tema de un montón de cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo. El tema hoy en día, si tú quieres comprar un auto, por ejemplo, americano, por decir un Chrysler, por decir un ejemplo, muy distinta la calidad que tiene un Chrysler con respecto a un vehículo chino. Y obviamente los precios son bastante distintos. Pero tú puedes mirar un auto chino y un Chrysler, pueden ser aparentemente iguales. Claro. Sí, yo creo que incluso esa industria, buena parte de la industria norteamericana se fue para allá a producir parte y piezas en China. Hay ciudades donde está la industria norteamericana automotriz que quedaron vacías, digamos, porque la industria manufacturera se fue a otros países. A México también, ¿no? En México también tienen industria automotriz. Claro. Mira, ahí nuestros seguidores dicen, pero es grande porque son subvencionados, se refiere a los chinos. Se acaba el sistema de subvención y nadie se los compra, ya que el precio no será el mismo. Así es. Correcto, pero es el modelo que tienen, eso no lo van a cambiar, eso es como... Sí. Entonces, y de hecho yo creo que a nivel práctico sí le ha funcionado. Entonces no... A su modo, pero le ha funcionado. Claro. Bueno, ahí... de todas maneras. Sin eso, sin esa... Que entre paréntesis, alguien pone por ahí que Estados Unidos creó ese monstruo. Efectivamente se están viviendo un poco esa situación, porque antes de que migrara la manufactura a esos países, no se sabía mucho de los desarrollos de ellos, comercialmente me refiero. De hecho, hay un par de comentarios que vi más atrás, ahora que me llegó bien en internet. Sí. Estoy feliz por ello. Estaba viendo un par de comentarios que tenía, claro, el tema del indio, por ejemplo. Hoy día la Suzuki, por ejemplo, que era un auto eminentemente japonés,
partió con la producción, en su momento, partió con la producción en India del Maruti. El Maruti es de hecho, Maruti, tengo entendido que es una ciudad india, por lo tanto, la producción del Maruti se hizo fundamentalmente en India. Entonces, hoy día, los vehículos per se, hoy día la Mitsubishi creo que está en Indonesia, el Suzuki en India. Entonces, hoy día los autos no son eminentemente del origen que en el fondo fueron. Y eso mismo tiene que ver con los costos de producción, con ese tema, y al final de cuentas son las mismas empresas que migran a eso, y eso respeta cierta lógica. Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que al final de cuentas el arancel, más allá que sea un tema relevante, como dije hace un rato atrás, el tema de que si tú le pones un arancel a un producto chino, un arancel alto, un producto chino, la gente igual te lo va a consumir, igual te lo va a importar. Ahora, no sé con quién conversaba estos días, en la tasa arancelaria anterior, muchos países, cuando Estados Unidos aplicó aranceles, muchos países salieron a buscar plataformas. Por ejemplo, solo ejemplo, Noruega es el mayor exportador de salmones, Chile también. Si Noruega tiene una tasa tan alta de aranceles respecto a la exportación de salmones, podría quizás Noruega venir a Chile con sus salmones y desde Chile salir a Estados Unidos con salmones a una tasa arancelaria más baja. Eso en el mundo ideal. Pero hoy en día Estados Unidos ya está con el radar puesto y obviamente no va a permitir esa situación. ¿Ustedes creen que puede haber ahí un camuflaje de productos que estos países con altas tasas de aranceles salgan a buscar países que tengan unas tasas de aranceles más bajas y puedan esquivar un poco eso, sabiendo que Estados Unidos está muy atento a la situación? Sí, lo que pasa es que también tienes que tener ojo que pasar por Chile, hoy día el arancel que cobra Chile en términos bien generales es un 6%. Bajísimo. Entonces, al final del día, más allá de que sea bajo o no, finalmente igual tenéis que, como importador, tenéis que pagar ese 6%, claro. y después el consumidor final tiene que pagar el 10 restante. Y hablamos de 10 hoy día, porque si mañana Trump dice que no vamos a hacer un 10, va a ser algo distinto. Claro. Yo creo que los vehículos existen, pero al final todos radican costos. Al final de cuentas, si pasar por Chile para ir si pasar de Noruega para Chile para ir a Estados Unidos es conveniente a nivel de costo, yo creo que esa cuestión va a pasar. El punto es que en Estados Unidos me imagino que deberán tener alguna forma de verificar de origen, porque la verificación, los certificados de origen de los productos sí que son requete contra importante tenerlo. Van a saber que al final de cuentas están haciendo esa maniobra para evitar el arancel, entonces al final de cuentas Chile también se puede meter en un tete, porque está participando de una figura en la cual estáis tratando de forzar que Estados Unidos te cobre un arancel menor por importaciones. Claro, o sea, como conocemos, literalmente en Chile está sirviendo de palo blanco. Claro, y hay que ver si Chile le va a convenir hacer eso. No. Entonces, ahí tal vez la ventaja competitiva sería atraer inversión a Chile y producir los salmones en Chile. Eso de hecho ya existe. Eso existe. Tenemos japoneses en el sur y finlandeses, me parece que es la otra grande, sí. Produciendo salmones en el sur y se venden desde acá. Pero podría ser un polo de inversión para alguna industria más que un revendedor de productos. Claro, pero ahí volvemos al principio, fue lo que decíamos del desarrollo industrial, que muchos países iban a tener que innovar y ser creativos. Andrés, uno de nuestros seguidores de Nato, que está en este minuto conectado, decía, en Chile no hay desarrollo industrial. Entonces nos vemos con una oportunidad tremenda de poder hacer negocio, pero la verdad es que tendríamos que invertir primero en el desarrollo industrial y de buena calidad.
creo que pasa por ahí el asunto. Porque en programas anteriores hemos hablado con Leo Muñoz, hablábamos sobre exportaciones, y él decía, en Chile somos muy buenos para lanzarnos, para hacer, pero una vez que ya estamos arriba en la cresta de la ola, nos quedamos estancados. Y no seguimos desarrollando innovación, no seguimos desarrollando oportunidades, nos quedamos con eso. Y eso al mantenerte, después te da la flojera y empiezas a bajar. O en Chile empiezas a bajar. Me fue mal y empiezo a buscar otro negocio. Entonces nunca termino de desarrollar la idea inicial. Nunca termino de quizás de tener un verdadero desarrollo económico, un desarrollo industrial. De hecho, nunca supimos cómo terminó la ADA. ¿O en qué podría haber terminado la ADA hoy día? Claro. O sea, quedó todo ahí. Bueno, la ADA hoy podría ser una marca de vehículo connotada, si es que se hubiese seguido el proyecto. Claro. No sé si era tan factible o no, pero al final del día, como tú dices, un tema de constancia que hoy la industria chilena es difícil que la tenga. Además que también la inversión de I+D no es menor. Hoy día Chile, por ejemplo, tiene ciertos beneficios tributarios por la inversión de I+D. Sí. El punto es que nadie lo hace. O sea, cuando al final del día decís, ¿para qué voy a invertir en I+D? Vuelvo al tema China. Si al final de cuentas lo que podéis comprar en China lo podéis comprar a un precio módico. Y ponme un arancel del 200%, igual es barato. Entonces, no es tan fácil. Además que volvemos a la misma dinámica. Estados Unidos, esto de que sea una medida proteccionista, porque al final de cuentas, subir los aranceles tiene una idea de evitar que exista exportación de bienes que se pueden producir en el mismo país. Eso es la teoría. En la práctica, si tú quieres fortalecer la producción interna, tenés que tener las condiciones para hacerlo. Y a veces esas condiciones requieren una inversión inicial bastante considerable. Entonces no es tan fácil. Aparte, disculpa, complementariamente estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso en aquella área en que tenemos ventaja competitiva, como la minería, imagínate lo que ha significado tratar de desarrollar la industria del litio. Es una locura. Vamos a llegar, digamos, al litio, en vez de maximizar el beneficio, vamos a llegar cuando ya haya alcanzado el precio promedio. Pero si lo tragicómico de esta figura es que al final del día pasa con los cables, al final del día uno lo que dice voy a exportar el cobre a China y de China traigo los cables. Con el litio, al final de cuentas voy a exportar eso a China y después con ese litio me voy a traer los celulares para Chile. Las baterías, todo. Las baterías y todo, es un tema, no es tan, pero volvemos a lo mismo. El punto es que para tú generar las condiciones productivas tenés que generar una inversión que es importante. Ahora esa inversión, ¿por qué no la han hecho los privados o por qué no lo ha hecho el Estado? Por algo es, pues. Entonces también, porque en el fondo uno crea la idea de que en el fondo ojalá lo hagamos nosotros, sí, pero ¿y a qué costo? Claro. Es que el Estado, yo creo que hoy en día el Estado no va a intervenir mucho en ese sentido, porque tenemos un Estado deficiente. Creo que tenemos autoridades y ahí también hay un mundo político que hoy en día no se la juega mucho, por el país, no se la juega mucho por su gente y por la economía en sí. Ahí entramos a un tema político. Yo creo que este gobierno no lo va a desarrollar. Ahora, hay algo importante que a mí me llamó la atención delante, que le dice muy buena la pregunta de Cristian, y ahí está el panel. Ahora, ¿cuál será el efecto a corto y mediano plazo en régimen de tasa a China por parte de Estados Unidos? ¿Qué impacto tendrá en economía con la nuestra? ¿O será más bien un efecto atenuado? Nos dice Cristian Mellado. De paso, saludar a Cristian, mi amigo personal. Saludos, Cristian.
Por mi parte, como dije, hay que observar con mucha atención esto, principalmente porque creo que va a ser el hueso más duro para Donald Trump. La negociación va a ser dura, muy dura, y va a llevar, a mi juicio, va a llevar bastante tiempo, mucho más allá de los 90 días que le va a tocar. Ahora ya están negociando ya con Europa. Mientras nosotros estamos hablando aquí de esto, ya se está negociando. Claro. Y ¿cuál es el efecto, digamos? ¿Qué impacto, pregunta Cristian, tendrá en la economía como la nuestra? Yo lo esbocé un poquito, el tema de que nosotros le vendemos cobre a China ahí en esa área, nuestro principal socio. Si China llega a tener una caída económica fuerte, importante, porque esto no se agotó ahora, digamos. Estados Unidos no solo está subiendo los aranceles, Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que no entre ningún producto chino a su país. ¿Ya? Hoy día nosotros vemos aranceles, pero la guerra está mucho más allá de los aranceles, digamos, esta guerra económica. No, disculpa que te Sí, interrumpa, Joel, este tema también puede ser un balazo en los pies de Estados Unidos. O sea, Estados sí, Unidos puede, porque al final del día no hay que perder de vista que Estados Unidos es uno de los consumidores, porque es un consumidor importante de productos importados. sí, Entonces, totalmente. Tiene balanza comercial ahora negativa. la pregunta es el costo alternativo, y el costo alternativo es, evidentemente, aun cuando existan aranceles altos para China, el costo alternativo probablemente puede ser incluso más caro. De todas maneras, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que para mí, digamos, el punto va a estar en si el gobierno y los equipos de Donald Trump es posible que ellos soporten la presión interna, Claro. porque ya sabemos que Donald Trump tiene al lado a Elon Musk, ponte tú, y Elon Musk públicamente ha dicho que no está de acuerdo con esta medida. ¿Ya? Y Elon Musk es uno más, ¿no es cierto? Pero hay presión interna detrás de esto. Ahora, sabemos cómo es también el presidente y está claro, digamos, que él se va a jugar la vida en esta. Sí, lo que pasa es que si tú estás buscando financiamiento estatal, la forma es, están haciéndolo a través de un aumento de impuestos, pero un aumento de impuestos a operaciones transnacionales. Entonces lo que van a hacer al final del día es, si no lo puedo conseguir de esta forma, voy a subir los impuestos internos. También no deja de ser otro problema no menor. Claro. O sea, Y no hay que perder, originalmente, y no hay que perder de vista también que Trump, en el fondo, yo siento que para la galería está diciendo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es equiparar las tasas porque resulta que a mí China o todos los países a mí me están cobrando por internar mis productos en los respectivos países, me están cobrando más de lo que yo cobro por internarlo en el mío. Entonces, el punto es que si tú te vas en una guerra comercial de aranceles con China, no es lo mismo cobrar el 300% sobre un monto así de chico que cobrar un 10% sobre un monto súper grande. A veces ese 10% es más caro que ese 100%. Mira, un poco lo que dice ahí Dimach, uno de nuestros seguidores dice, hoy a nivel de grandes empresarios en Estados Unidos, de subir los aranceles a China al 400%, es una locura. Entonces, dice, están pidiendo ese porcentaje. Entonces, y si le desarman la red de contrabando a China, Estados Unidos gana. yo pienso que hay mucho que ver todavía ahí, porque todo lo que dice Raúl es correcto y ¿Sí? es real. China tiene esa ventaja competitiva, ¿ya? Y es una ventaja que uno económicamente puede calificar, ¿no es cierto?
Ahora, la guerra, digamos, no es por aranceles, ¿ya? Entonces, si nos olvidamos un poquito del efecto arancel, yo creo que este gobierno va a hacer todo lo posible y se va a jugar la vida por parar a China. Y parar a China, volviendo a la pregunta de Cristian, claro, tiene efectos para nosotros porque es un país que va a tener que decidir producir para un mercado más pequeño. Y si yo tengo que hacer pasteles para un estadio completo y mañana tengo que hacer para una cuadra, digamos, estoy obligado a restringir, digamos, y a consumir menos productos que van a parar a mi producción, ¿no es cierto? A mi industria. Claro. Acá viene una inquietud en realidad, y tenemos seguidores que están en Estados Unidos en este minuto, que están viviendo ahí la papita caliente. Estados Unidos, la producción interna que tiene hoy día Estados Unidos, ¿da abasto para abastecer, digamos, el consumo interno? No sé, alguien ahí sí me puede responder, o acá lo mismo, Raúl, o él. Lo que pasa es que si no diera abasto, la tendencia es que esos productos suban de precio internamente en Estados Unidos. Claro. Va a haber poco producto para una cantidad demandada muy grande, la tendencia es que esos precios suban. Por eso un poco Trump dice, con esto vamos a incentivar el trabajo, vamos a incentivar a la industria, vamos a incentivar a la empresa para que creen empleo, para que creen más productos. No sé, lo veo así. Yo lo veo complicado porque Estados Unidos igual tiene que salir a... Joder, no sé qué crees tú. Me perdí en la pregunta. No, lo que yo decía es que si realmente con estos productos, porque si Estados Unidos daría abasto con su producción interna para satisfacer las necesidades internas del país. Difícil. Pero creo que está de alguna manera dispuesto a ponerle todos los problemas posibles a Chile y encauzar la demanda hacia Europa. Aunque venga, no sé, sabemos que la Volkswagen, por ejemplo, produce vehículos en México. Aunque vengan de México, va a preferir tener vehículos Volkswagen ahí. Ahora, es importante lo que dice Raúl también, las preferencias de las personas son una cuestión de estudio sociológico, o sea, el comportamiento de las personas. Yo no sé cómo es exactamente, si han logrado entrar, digamos, masivamente los vehículos chinos en Estados Unidos, pero evidentemente se le van a poner todas las barreras posibles para que eso no ocurra. Aquí hay una guerra comercial y ya se desató. Y lamentablemente ahí está el mundo involucrado. O sea, hay una globalización y que en algo va a terminar. Algunos van a salir beneficiados, otros no tanto. Y básicamente Estados Unidos quiere ahogar a China de alguna manera. Y mira lo que nos dice ahí. Dice, exactamente, pero el problema más grande está en que China invirtió en propiedades en el mundo y prestó mucho dinero a países pobres, por ejemplo, El Salvador. Y ahora Salvador no tiene cómo pagarlo. Entonces, le van a meter la mano. Entonces China va a decir, a ver, venga para acá, páseme esto, páseme aquí, páseme allá. Entonces China va ganando territorio. Ahora, claro, El Salvador a quién le exporta, digamos. Exacto. Conozco el tema. Por ahí va la cosa. Fíjate que aunque suene feo, digamos, así tal cual es. Sí, no lo digo de manera despectiva contra el país, contra El Salvador, sino que miremos económicamente, o sea, El Salvador qué exporta y a quién le exporta. Eso. Importa pero preso.
Pero claro, pero China gana territorio, ¿me entiendes tú? Sí, yo creo que por eso mismo Estados Unidos está empeñado en negociar con Europa, y yo creo que le va a ir muy bien con eso. Es negociador, el tipo es negociador, más allá de ser presidente de Estados Unidos, lo dije antes, el gallo es un negociador. Sí. Entonces, lo está sacando a flor de piel todo su poder de negociación. Y decir, o sea, yo soy el presidente de Estados Unidos, pero aparte de eso, soy un muy buen negociador. ¿Qué tienen para ofrecerme? Algo van a tener que hacer, porque cuando tú hoy día escuchabas que, mira, justo iba a hablar de lo mismo. Cristian Mellado dice, siendo práctico, hoy un iPhone fabricado en la República Popular China se vende en $1.000.000, un iPhone 16. Si este mismo se fabrica en Estados Unidos, ¿cuál sería su costo? Fácilmente el doble. Sí. Eso es algo común, pero en macro, y tiene toda la razón, Cristian. Aún así, hoy día escuché que un ejecutivo de Apple decía que iban a volver a Estados Unidos, al menos una parte de la producción la iban a sacar en Estados Unidos. Hoy día acabo de escuchar eso. Claro, mira. ¿A qué costo? Vamos a ver. Claro, mira, dice, una de las grandes falencias de la globalización es hacerle creer al pobre que es rico, dándole la opción de comprar basura de producto a muy bajo valor. Ejemplo, Temu. ¿Quién no ha comprado en Temu? Compráis una linterna, ¿ves? Y la ampolla se te quema y anda a encontrar un repuesto. Entonces, bueno, ahí dice, van a tener que usar más tiempo los celulares. Pues, hay gente que cambia celulares todos los años. Sale el iPhone nuevo y vamos cambiándolo. Claro, pero con esto que los costos van a aumentar, o sea, como decía Cristian, ya nos va a costar $1 millón o sea, cuesta $1 millón en la República Popular. Desde Estados Unidos nos van a llegar gente a 2 millones y un poquito más podría ser. Sí, entonces vamos a tener que usar más tiempo los celulares. Y ahí Flor nos dice, bueno, volver a productos de calidad. Sabemos que la calidad tiene su precio. Así es. Claro. Sí, lo que pasa es que todo tiene que ver también con la durabilidad de los productos. Evidentemente, si tú te vas a comprar un auto, probablemente no sé si concuerdan con lo que voy a decir, pero idealmente no es comprar un auto chino. Pero sí, por ejemplo, si te vas a comprar un producto, no sé, una taza, una cuchara o algo relativamente poco valor, ahí te da lo mismo si es chino o no. Claro. Entonces, todo tiene que ver con eso. Con durabilidad y en qué quieres ocupar el producto. Sí. Claro. Sí, porque tiene bastante lógica lo que hizo Raúl. Yo hasta allí no conozco, si bien estamos usando iPhone que a lo mejor se producen en China, pero no conozco productos chinos tecnológicos que sean de calidad. No conozco ninguno. Yo no conozco. Bueno, los audífonos funcionan. Perfecto. Pero creo que por eso ha proliferado esto de los malls chinos, que tenemos malls chinos hasta en Pomaire, donde hacen los cacharros de greda, tenemos malls chinos. Es una locura, pero todas las cositas chicas, adornos, cortinas de baño, etcétera, están ahí. Claro, eso es verdad. Con un olor a plástico tremendo que te invade. Así es. Sí. Mira, Flor nos dice, antes comprábamos productos made in USA y nos duraban 15 o 20 años. Hoy día compramos made in China, ¿no? Y nos duran un par de meses. Pero un poco lo que decía Raúl, o sea, tiene que ver para qué lo quiero usar. Y esa es la durabilidad que va a tener y las preferencias de cada uno, o sea, al final de cuentas también
Y eso pasa incluso con los productos de consumo interno. Por ejemplo, hay gente que, no sé, pues no sale de los fideos de ciertas marcas, Carosi, Luchetti, no van para otras marcas. Entonces, al final del día volvemos a lo mismo, todo un tema de preferencias. Y eso la gente, y más la gente de edad no cambia eso. No. Y hay un concepto y un pensamiento indexado que ya tenemos. Un producto chino es malo. Y para eso, yo no sé, mi papá es un fiel auditor de este programa. Y yo tiempo atrás andaba mirando un auto que me gustaba mucho, y era un auto chino. Y mi papá a dos manos me decía, no, auto chino no, pero tú decides, pero auto chino no, porque vas a tener problemas. Y en realidad, tengo un par de amigos que cambiaron sus autos por autos chinos, que son muy bonitos, mucha tecnología, muy eléctricos, pero hoy en día, después de 6 meses, un año, ya están teniendo problemas. No, y el costo y el tema de la reventa también es un tema importante. Hoy día si tú quieres revender un vehículo de esa categoría, finalmente terminás vendiéndolo a un precio muy módico con respecto al que tú compraste. Claro, eso es verdad. Y ahí Dimage dice, hoy se compra el mismo producto, pero seguidamente por 20 años. La gente no valora lo bueno y prefiere lo barato. Hoy día estamos en una sociedad, y quizás un antropólogo lo podría explicar mejor que nosotros, hoy día es todo desechable. Entonces, si te echa a perder una cosa, no importa, hoy es tan re barato que me compro otro. Y así vamos, y entramos en esta cadena, en esta rueda, y la verdad es que no terminamos de comprar el producto de mala calidad porque es barato. Pero no preferimos tener un producto de calidad bueno que nos dure, como decía Flor, 15, 20 años. No, porque lo tengo al alcance, lo tengo a la mano, me es fácil conseguirlo y me es más barato. Y hoy día prefiero la liquidez que tener una inversión a largo plazo. Ahora también hay que entender que hay ciertos productos que sí antiguamente eran eternos, hoy día la calidad de esos productos también ha bajado y es por un tema competitivo. O sea, finalmente hay muchos productos que efectivamente antes eran eternos y hoy día la calidad bajó solamente por competir con costos. Claro, que los costos de producción también aumentaron. No, pero al final del día la calidad no necesariamente, o sea, hoy en día no es muy común encontrarse productos de calidad como era hace un tiempo atrás, que eran prácticamente eternos. Claro, Ya hablo de temas de refrigeradores, cocinas, cosas por el estilo. Claro, pero todos buscan bajar los costos para aumentar las utilidades. Claro. Ahora te digo a costa de calidad. Claro. Mira, y ahí lo que dice Odette, dice, pero seguramente la calidad de esos productos son malos y quizás dañinos para la salud. Y lo estamos viendo, pero se los aseguro que todos los años, en el mes de diciembre, se van al barrio May todos los periodistas y entrevistan y hacen investigación de productos y cuestiones, claro, y no sé, tenía tanto de este producto que es dañino para la salud, que es producto cancerígeno, que tenía esto y los niños se lo llevan a la boca. Entonces, claro, también tenemos que tener conciencia hoy día que el producto chino también trae ciertos elementos que son dañinos para la salud, pero eso tampoco lo vemos. Como dice nuestro amigo Jorge Matei, dice, los chilenos tenemos muy mala memoria, y en todo sentido. ¿Verdad? Yo creo que rescato ahí de un comentario que hay ahí, dice que habla de que al final del día la demanda, o sea, el producto se hace con una calidad deficiente a propósito, es verdad, eso concuerdo totalmente. Sí, pero y ese producto de calidad con un arancel del 400% lo vamos a seguir comprando. Entonces es un tema que volvemos, quizás para volver a lo que nos convocaba, entre comillas, el arancel finalmente termina siendo en algunos casos irrelevante. O sea, porque si el producto sale más caro, finalmente tú igual vas a terminar negociando con el proveedor un precio más bajo para pagar el arancel que te están pidiendo. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si dentro de estos 90 días entramos en una negociación que considere que
Europa y los países que, comillas, no tomaron represalia, como dijo el presidente Trump, aumentan los aranceles a los productos chinos. Y ahí estamos hablando de dos bloques, ¿no? Quien consume productos chinos, quien no consume productos chinos. Esta negociación está por verse, o sea, yo creo que, como te digo, el gobierno norteamericano se va a jugar la vida en esto y me parece a mí que bastaría que dentro de la negociación estuviera esta cláusula de imponerle aranceles a China en todo un bloque, incluyendo Europa. ¿Tú crees que podría ser? Sí, está interesante el tema. Y yo creo que de aquí a 90 días más lo vamos a ver, y a 6 meses más todavía vamos a estar viendo algunas negociaciones. Yo creo que va a pasar mucho por el tema de negociación. Sí. Trump va a querer decir, ¿qué me ofrece? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que se nos viene. Ahora, en Chile, yo ayer creo que vi en la prensa, anteayer, que el presidente, pseudopresidente, estaba recién llamando a un equipo de trabajo para ver cómo iban a reaccionar. No sé si estoy equivocado o no, pero yo no veo ninguna reacción del gobierno. Si bien es cierto, Sebastián Schwarz llamó a la cautela, la no sobre reaccionar, y dijo sobre todo a las autoridades, pero yo creo que estamos todos expectantes qué posición va a tomar el gobierno de Chile al respecto. Yo digo, desconozco, no he visto nada, solo escuché que habían llamado a un equipo técnico de trabajo. Y Mario Marcel algo por ahí dijo, pero no he escuchado declaraciones así como oficiales al respecto de qué posición va a tomar el gobierno de Chile. Sí, la verdad que la reacción del gobierno de Chile en general no anticipa escenarios. En general nosotros vamos siempre detrás del problema. Entonces, ahora tú no eres la parte fuerte de la negociación, entonces, ¿qué podía hacer? Claro. No, yo digo, sí, me refiero más bien a este efecto, digamos, que pueda tener esto. Nosotros tenemos poco que hacer, digamos. Pero en términos de capacidad negociadora, es bien poco lo que podemos hacer. Pero si nosotros miramos distintas situaciones, porque antes de esto, ¿no es cierto?, estamos creciendo al 2,5% en Chile. Tenemos una proyección de inflación del 4,8 y ya vamos en el 2, 2,2. Entonces, la pregunta es, tenemos un desempleo en torno al 9%. Entonces la pregunta es, ¿nosotros nos anticipamos a tratar de mejorar la productividad? Hay una comisión ahí detrás, teóricamente buscando, digamos, mejorar, abrir mercado en India, anda Boric en eso. Y bueno, digamos que es lo que sale públicamente, pero que yo sepa, no hemos abierto mercado desde hace al menos, probablemente desde los acuerdos de libre comercio, los últimos que firmó Lagos. Nosotros no tenemos un incentivo a la inversión, subimos los impuestos, excepcionalmente ahora está ahora volvemos a los impuestos, Raúl, el régimen tributario del 14 de 3, ¿no es cierto?, que tiene una tasa más baja que el régimen del 14A.
Pero en general no hay una estructura dedicada a generar vida, empleo, no existe eso. Preferimos tener un ministerio de seguridad antes de un ministerio que le dé de comer a la gente. Entonces, creo que ahí estamos perdidos hace mucho tiempo, digamos. Y el Ministerio de Seguridad lo tenemos una vez que han muerto algo así, leí una cifra, algo de 3.000 personas, la estadística de estos últimos 3, 4 años. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos nosotros realmente? En nada. Y un poco volviendo a la génesis de este tema, Chile no es un país negociador, no va a nada, solamente que este tema lo estamos hablando aquí ahora, estamos llegando a muchas personas, pero la población se inquieta, porque dice, pucha, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? ¿Me va a afectar el bolsillo? ¿Voy a perder el trabajo? Que son las inquietudes que se hace el común, y nos hacemos el común de las personas. Entonces, y ahí es donde tenemos que tener una voz que nos dé la tranquilidad necesaria, que nos diga, no, ¿sabes qué? Estamos trabajando en esto. Creo que estas medidas podrían afectar a, pero para eso estamos haciendo esto otro. No tenemos esa señal hoy en día. No existe. Entonces, estamos un poco a la deriva, esperando una voz oficial. Entonces, no sé en qué va a terminar esto, y nuestras autoridades no se pronuncian al respecto. Y si se pronuncian, quizás con qué barbarie podrían salir. No sé, Raúl, ¿cómo ves tú este tema a futuro? ¿Qué podríamos esperar de aquí al plazo de los 90 días? Al final del día, cualquier alza en arancel va a terminar aumentando el valor de los bienes por los cuales uno paga. Porque finalmente, acá en Chile, somos consumidores de prácticamente el 95% de los bienes importados. O sea, todos los bienes, la mayoría de los bienes que consumimos habitualmente son importados. Y si esos van a venir con un arancel distinto, evidentemente esto va a afectar el bolsillo. O sea, eso es una cuestión que es un hecho, no es algo que no tiene otra lectura. O sea, cualquier otra cosa que quiera adicionar a eso es redundante. Claro. Es un aumento en el costo de la vida finalmente, ese es el punto. Y a nivel global, ¿tú ves alguna posible solución? Es que esto a nivel global finalmente termina siendo un déjà vu, porque esto no es primera vez que pasa. Entonces es un tema que esto va a seguir pasando y uno tiene que ir adaptándose a los nuevos modelos, a las nuevas formas, y eso pasa en los precios de los mismos bienes. Finalmente uno ve las mismas casas, por ejemplo, hace un tiempo atrás era posible comprar una propiedad, hoy día es casi imposible. Entonces, son nuevos escenarios que tú tienes que ir adaptándote a esos nuevos escenarios finalmente. Pero nosotros como Chile, como país, nosotros no somos un país protagonista de esas decisiones finalmente. No. Nosotros tenemos que adaptarnos lamentablemente porque volvemos a lo mismo, nosotros no somos un país productor ni exportador por esencia, entonces, y si nos quedamos pegados en la arena, porque hoy día está muy en boga el tema de la inteligencia artificial. Bueno, si no la usamos a nuestro favor, no vamos a ser principalmente los pioneros en eso, entonces. Claro. Y así ya como un poco para ir recapitulando, yo creo que el tema, como dije desde un principio, estamos muy en pañales todavía, hay que esperar qué es lo que se viene. Yo creo que Chile, el gobierno en sí, las autoridades que les compete este tema, no deberían ser tan pasivos en este minuto. Y creo que hay que esperar. Yo creo que no hay que sobre reaccionar, no hay que alarmarse. Hay que ver las cosas como se vienen y pensar principalmente que esta es una guerra comercial entre dos grandes potencias. Flor hacía un comentario delante, decía, la gente va a dejar de gastar más de lo que gana en cosas innecesarias. Puede que sí,
puede ser una voz de alerta y creo que es una muy buena pregunta la de Flor. Y siguiente venía otro comentario. Decía, hay que volver a la antigua. Perdón, quería acotar lo que decía Flor. Lo que dice Flor es una decisión racional. El punto es que volvemos a lo mismo. La gente consume lo que quiere, cuando quiere y en la cantidad que quiere. Entonces, finalmente no... Eso, la decisión más racional que hay es la que está mencionando Flor, finalmente. Uno tiene que tratar de... Pero eso es siempre, no es una cuestión que tenga que ver con la contingencia. Al final de cuentas uno dice, voy a dejar de comprar cosas innecesarias. Todos compramos cosas innecesarias. Entonces, al final del día, igual caemos en esa dinámica de consumo. Claro, pero mira, ahí el comentario dice, hay que volver a la antigua, comprar lo que se necesita y ahorrar. Simplecito. Sí, llevarlo a la práctica es lo complejo. Exacto. O sea, pero sí, evidentemente concuerdo con ese comentario. Claro. Entonces, bueno, ahí hay que ir viendo cómo se nos viene. Joel, tus impresiones. Ya vamos recapitulando ya como para cerrar. Bueno, creo que me poco en el sentido de que veo esto, estas reacciones de corto plazo, las veo como una sobrereacción del mercado. El mercado bursátil es así, es un termómetro rápido de la realidad, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Y en ese sentido me parece que cumple una función, ¿no es cierto?, de orientar un poco a los inversionistas, de cuáles pueden ser los efectos. Y ahí cada uno verá lo mismo que volvía a hablar Raúl, ¿no es cierto? Cada uno tiene un perfil de riesgo, se mete ahí, ¿no es cierto?, y ve dónde cree que le conviene mejor meterse. Claro. Después, por el lado de los efectos de largo plazo, ¿no es cierto?, que son más bien en el ámbito de la economía, cómo afecta globalmente. Flor pregunta, ¿sube el dólar o se mantiene? Mira, tiene lo que ha pasado en un lapso de una semana, exacto, es un tobogán, ¿no es cierto? Y sube, baja, y hasta el momento tuvo un rebote, pero por suerte hoy está bajo los 1.000 pesos, hoy, pero estuvo, digamos, disparado ya. Ayer estuvo a 1.002 pesos. Claro, que superaba esa barrera, digamos, psicológica que llaman los expertos. Claro, la banda que tenían los inversionistas. Ese techo técnico. Claro. Pero bueno, en el corto plazo, digamos, es difícil avisorarlo, pero creo que debería mantenerse relativamente estable en torno a los 1.000 pesos durante los siguientes 90 días. Creo que debería andar ahí. Ahorrar en dólares, Flor. Me gustaría tener una bolita de cristal. Si el ahorro es de largo plazo, te digo inmediatamente no. Y si tomas posiciones cortas, probablemente sí. Puede ser. Ahí está, mira, en oro y plata. Oro y plata. Oro normalmente es un metal de refugio, pese a que todos los metales se cayeron durante esta última semana. Todos se cayeron. Todos. Más leve, más prominente, pero todos se cayeron. Se cayeron todas las monedas, todas las acciones, etcétera. Y en el largo plazo, como digo, que es un proceso más largo, digamos, vamos a ver cómo salimos de estos 90 días de cierta calma, ¿no es cierto? A ver cómo salimos nosotros. Yo creo que hay que preocuparse harto de chiquito. Lo que viene con China es una guerra desatada con Estados Unidos, digamos. Claramente eso no va a terminar. Y en estos 90 días vamos a ver mucho de eso. De dime y direte, subir aranceles,
lo vamos a estar viendo permanentemente. Declaraciones allá, declaraciones acá. Y creo que va a haber que acostumbrarse, por lo menos por estos 90 días, porque creo que va a ser un periodo mucho más largo, probablemente todo este año. Claro. Oye, mira, ahí un tema interesante, yo creo que Raúl ahí nos puede ayudar bastante, es experto en este tema. Dice, una de las cosas a negociar entre Chile y USA sin el IVA. ¿Pueden explicarlo? Raúl, experto. Sin el IVA, no capté la pregunta, no capto para dónde va. No, si puede... ¿Entendería que el IVA de la importación? ¿El IVA exportador? Importador, o importador para ellos, exportador para nosotros. En el fondo, claro. el IVA entre Estados Unidos y Chile, 0. Claro. A eso se refiere. Sí. Hacer algún beneficio de IVA, o sea, de que el IVA, de que exista exención de IVA por las importaciones desde Estados Unidos. Ajá, eso. Yo no no sé, complejo. O sea, sí, pero sí, fondo... porque eso amerita un tema de cambio de legislación importante, y eso no llega, y acá, por ejemplo, el IVA es el impuesto que más recauda en Chile. Entonces, finalmente, si van a hacer alguna exención con la exportación, yo lo veo complejo. Claro. No lo veo, o sea, como tiene mucha arista en realidad del tema ese. Sí, yo no veo, o sea, yo no creo, sinceramente no creo que pase. Así como negociar por el lado del IVA lo veo re difícil. No es algo que creo que llegue a suceder. Es que mira, yo pienso que parte de la negociación ahí está. El punto es cómo se financia, ¿cierto? Yo entendería eso. ¿Por qué? Porque el IVA, digamos, no, si bien tiene razón en que es parte importante de la recaudación en Chile, el punto es no eliminar el IVA como impuesto en Chile, digamos. Sí, lo que pasa es que vaya a generar un efecto que no va a ser ¿cuál es el término? En términos, es como no se va a usar el mismo criterio por decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar exentas las importaciones desde Estados Unidos y la otra las dejamos afecta. No sé. Yo creo que no lo veo como tan factible, porque al final del día igual hay tratados de libre comercio y varias cosas por el estilo que te estáis saltando ahí. O sea, una cosa es lo que digáis para la galería, decir, ¿sabes? Que eliminemos el IVA, como decían, creo que en México creo que lo dijeron. Pero ojo, no es el IVA, es con las importaciones de Estados Unidos. Por eso, pero estamos hablando del IVA. Y a nivel de IVA es como dejar exento las importaciones de Estados Unidos y con los demás países cobrar IVA. No sé, por eso digo, no lo veo factible. Esa es mi opinión personal, no quiere decir que... Yo creo que es cosa de ver cómo lo financiáis, porque hay que dimensionar cuál es el número, digamos. Ahora, si tú entendís que, por ejemplo, el sector exportador tiene un incentivo, ¿no es cierto?, que es la recuperación del IVA exportador. Tendríamos que ver, digamos, qué efectos tiene y luego chequear, dimensionar cómo financiar ese IVA, porque nosotros, como tú dijiste, ese IVA es un número importante para Chile. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿para financiar qué? ¿Vamos a seguir aumentando el Estado? ¿Vamos a destinarlo digamos, aquí? A las fundaciones.
No, la pregunta quizá puede ir orientada, es que desconozco para dónde va a orientar la pregunta, pero podría decirse que en cierta medida compensar el alza de aranceles con una rebaja de IVA. Por ejemplo. Pero no sé, no lo veo factible. El mecanismo habría que darle una segunda vuelta, pero yo siento claro. que no, yo siento que así como decir vamos a compensar una supuesta alza de arancel y rebajar el valor del IVA, no creo que sea tan factible, porque al final de cuentas vaya a generar una distorsión, tenéis que entender que al final de cuentas el arancel es relación Chile-Estados Unidos. ¿Qué pasa con la relación Chile-China, Chile-Perú, Chile-Argentina, etcétera, etcétera, etcétera? Si vaya a generar una disparidad entre que a una importación le aplicáis IVA y a otra no. Claro. Además que en un mundo globalizado como estamos, al final del día, los países pueden consultar todos los tratados de libre comercio, los tratados de doble tributación que hay vigente y todo el tema. De una u otra manera van a decir, ¿por qué ocupáis una tasa distinta con este país? Porque sí. Entonces... Los tratados de libre tributación no están orientados al IVA. No, sí sé, pero te digo, yo creo que no es factible. O sea, claro. Ahí tiene razón en el último comentario, por eso se está creando este nuevo orden donde China queda fuera, o sea, Estados Unidos quiere dejar a China literalmente fuera y que los países puedan hacer sus tratados de libre comercio entre ellos, pero sin China. Bueno, mira, Mireya Rencoret antes decía, es un tema caliente y muy actual, esperemos que todo salga bien para todos. Bueno, querido amigo, vamos a ir cerrando ya este tema. Creo que fue un tema interesante, creo que es un tema que viene por mucho tiempo. Tenemos 90 días aún más, así que noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, ¿no? Así que vamos a tener que esperar. Oye, avisarle a nuestros seguidores que la próxima semana no va a haber programa, lamentablemente. Tenemos el día de Jueves Santo. Mucha gente seguramente va a viajar, vamos a tener poca audiencia, así que los dejamos invitados para la semana subsiguiente para que nos sigan y seguir con otro tema interesante. Ahí vamos a sorprender, tenemos temas todavía pendientes, tema de impuestos, tema de política, tema de inmigración, y que Canal Centinela Patriota lo queremos reflejar de alguna manera en términos simples, como hemos dicho desde un principio. Agradecer a Raúl, nos vemos mañana en la oficina. Y agradecer a Joel también por su apreciación y sus comentarios al respecto. Y a todos nuestros seguidores, fieles seguidores, que están en aumento y están con nosotros jueves a jueves. Así que adelante, muchos saludos a todos, que estén muy bien y que Dios nos ampare. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Igual que estén bien. Buenas noches, chao.